Estaremos abordando la temática que tiene que ver con el análisis, la analítica, la minería y los reportes. Eso es un aspecto súper importante. Las organizaciones, independientemente de la naturaleza que éstas sean, producen datos. Tienen habitualmente dos espacios muy interesantes en función de la data. La parte transaccional y por el otro lado la parte analítica. Es decir, aquellos datos o aquellos datos que nos pueden servir para soportar la toma de las decisiones. La parte transaccional es la data que es generada en el día a día. Todas las veces que la organización está realizando su operatividad, es decir, está trabajando, está produciendo, está dándole seguimiento a proyectos, creando proyectos, definiendo proyectos, independientemente de la naturaleza de la organización que sea, la organización tiene data transaccional. Esa data transaccional puede ser en mayor o en menor volumen dependiendo de la naturaleza de la organización. No es lo mismo, por ejemplo, comparar la data que está siendo procesada por el Ministerio de Hacienda, que genera un alto volumen de transacciones de distintos tipos, principalmente hoy con la implementación del tema de la facturación electrónica, el cual está bombardeando y captando una gran cantidad de información, a una institución pequeña que de repente no tiene tanto nivel de transacción, pero la naturaleza prácticamente sigue siendo la misma. Es decir, existen datos transaccionales que se manejan en el día a día y existe la data analítica, que es la que se puede, las conclusiones, los análisis, las perspectivas que podemos obtener producto de esa data transaccional. Desde mucho tiempo atrás se acuñó un concepto que se conoce como Business Intelligence o inteligencia de negocio. La inteligencia de negocio se refiere al poder contar con la información pertinente para poder soportar la toma de decisiones en el momento oportuno, a la hora oportuna y en el lugar oportuno. Es decir, que como decision maker o como persona de negocio, necesitamos en un determinado momento tomar decisiones estratégicas respecto hacia dónde va la organización, qué es lo que la organización quiere hacer, cómo podemos ser más eficientes, más efectivos, cómo podemos lograr mejores resultados, cómo podemos alinearnos precisamente a probablemente proyectos que estén siendo desarrollados por otras instituciones u otros organismos. Entonces, esas decisiones van a estar soportadas por datos. No pueden ser decisiones que sean tomadas a diestra y siniestra. Si nosotros queremos disminuir el nivel de riesgo de tomar decisiones erradas y ser más asertivo a la hora de estar tomando decisiones, la base para esto es precisamente la información que nosotros podemos tener y el análisis exploratorio, el análisis analítico que podamos realizar con los datos. En este módulo, pues, estaremos desarrollando precisamente estos temas y estaremos haciendo algunas demostraciones respecto a cómo podemos hacer análisis con herramientas de ofimática, como puede ser Excel, como puede ser herramientas como Power BI, por ejemplo, que es una herramienta que nos puede servir para poder realizar un análisis, y también vamos a estar aprendiendo a cómo le podemos hacer para hacer una investigación un poquito más avanzada, que puede ser el caso de un análisis de minería, para hacer una proyección, una estimación de algo que puede pasar a futuro. Los contenidos que vamos a estar abordando, desarrollando son los siguientes. Primero, vamos a hablar del análisis de datos. ¿En qué consiste el análisis de datos? Puede ser que el término suene un poco trivial, puede ser que el término suene un poco básico, pero no está de más que podamos definirlo, que podamos establecer la base y que podamos hablar de qué es lo que se trata. Luego, estimados, estaremos tocando un concepto que se llama el modelado de los datos. La data en las organizaciones puede estar en distintas formas. Los datos pueden provenir de una base de datos transaccional, de un sistema de archivo de texto plano, puede ser data que se encuentra en la nube, la data puede estar inclusive en correos electrónicos, etcétera. Entonces es muy importante que nosotros hagamos un proceso de transformación de la data, pero sobre todo que modelemos. Creo que es un aspecto muy importante el poder modelar los datos, que podamos comprender a qué se refiere el término del modelado. Hay ciertos conceptos que son muy importantes que podamos tener presente y que los vamos a estar reforzando con un par de ejercicios prácticos y con un par de demostraciones en la cual yo le voy a enseñar la correcta forma a través de la cual podemos realizar un modelado de datos.
El modelado de datos ayuda para poder implementar soluciones de inteligencia de negocios. La inteligencia empresarial o la inteligencia de negocios, fundamentalmente hablando, es una técnica que debe de existir. Ojo, que debe de existir. Vuelvo a repetirle, independientemente de la naturaleza de la organización. Las organizaciones seremos más efectivos en función de que podamos tomar decisiones inteligentes. Ahora bien, para tomar esas decisiones inteligentes es muy importante que soportemos las decisiones con datos. Y los datos obedecen a un proceso. Se tiene que preparar, no es solamente tomar por tomar. La data tiene que ser preparada, se tiene que ajustar. Un dato muy interesante es que muchas veces nosotros pensamos que solamente vamos a tomar la data. Mire, por años la inteligencia de negocios había sido un tema que estaba como que rezagado para personas eruditas, para personas especialistas en la materia, que pasaban estudiando, gente del área de tecnología, ingenieros en sistemas, científicos de datos, etcétera. Pero en la actualidad eso ha cambiado. ¿Y ha cambiado por qué? Porque en la actualidad la tendencia de todos los grandes fabricantes de software es poner a disposición herramientas que permitan poder hacer modelado de datos para soportar la toma de decisiones, pero directamente por parte del usuario. Y es que eso es por qué, porque quien mejor conoce el proceso, quien mejor sabe cómo es que el proceso trabaja, quien mejor sabe cómo es que el proceso se desarrolla y evidentemente los insumos necesarios para poder hacer un análisis y para poder proyectar algo, es la persona de negocio. Yo como especialista técnico, como especialista, ingeniero en sistemas, científico de datos, puedo llegar donde usted con mi expertise técnico, con el conocimiento de la herramienta, pero va a pasar un proceso a través del cual yo tengo que empaparme de su negocio, tengo que empaparme de su proceso de negocio, de lo que se hace, de cómo se hace, ¿verdad? Mas, sin embargo, si usted ya conoce el negocio porque ha pasado mucho tiempo realizando las actividades, usted tiene la experiencia, tiene el know-how, entonces probablemente le va a resultar mucho más fácil conocer una herramienta que le permita hacer el modelado y poder realizar el análisis. Pues precisamente vamos a estar hablando y aprendiendo algunas de esas herramientas. Lo verdaderamente interesante, me permito decírselo en este momento, es que muchas veces son herramientas de nuestro día a día. Son herramientas que nosotros las ocupamos en todas las actividades que realizamos. Un caso muy particular es Excel. Excel cuenta con características para hacer análisis exploratorio y análisis predictivo de datos muy importantes. El problema es que muchas veces desconocemos y nos limitamos a utilizar Excel para realizar cálculo numérico, para hacer representación con gráficos, pero aquí yo le voy a mostrar a usted a través de unas demostraciones que le pido por favor que las pueda realizar y que las pueda ver. Excel es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para poder realizar análisis exploratorio y análisis predictivo. Es decir, llegar a predecir lo que puede llegar a pasar a futuro si aplicamos modelos y aplicamos algoritmos que nos permitan predecir. ¿Okay? Recuerde que detrás de todo esto existen ciencias exactas, que son las matemáticas, las probabilidades y estadísticas, que nos van a permitir que el nivel de certeza que podamos manejar va a depender de factores como, por ejemplo, la calidad de los datos, el nivel de margen de error que podamos manejar y el nivel de expertise que la persona que está haciendo el análisis pueda llegar a tener en su mundo. Eso es básicamente lo que vamos a estar cubriendo y desarrollando. Lo cual quiere decir entonces que estamos listos para poder realizar nuestro primer tema. El primer tema se llama análisis de los datos. Los datos, señores, es la información del día a día, es lo que nosotros tenemos disponible. La data está dentro de nuestras organizaciones, los datos están presentes, ¿verdad? Los datos están presentes y forman parte de las actividades que realizamos en el día a día. Los datos son de distintos tipos. Los datos pueden obedecer a distintas naturalezas. Puede obedecer y estar en distintos repositorios, en distintas formas. Los correos electrónicos de una organización son datos. Cuando tenemos, por ejemplo, un sistema de facturación, es datos. Cuando tenemos un ERP, esos son datos. Cuando tenemos proyectos, esos son datos. Cuando manejamos estadísticas de la población, estadísticas de consumo, estadísticas de utilización de servicios, estadísticas de proyección, de estimaciones, todo eso es dato. Si usted, por ejemplo, está en una dependencia de gobierno que se encarga de planificar posibles proyectos en beneficio de la población,
Eso es data, se está generando datos transaccionales. Probablemente, y ese es el objetivo de esto, usted se apoye de herramientas tecnológicas para poder hacer una planificación. Probablemente utilice Project, probablemente utilice cualquier otro tipo de herramienta que pueda estar por ahí disponible y que en su momento le pueda servir para poder realizar una planificación. Entonces, esto lo que está haciendo es generando datos. Los datos están ahí presentes, la información está ahí. El análisis de los datos, entonces, es el proceso que consiste en examinar esos datos con el objetivo de poder encontrar información que sea valiosa y poder hacer conclusiones que estén informadas, es decir, conclusiones que estén sustentadas sobre ese análisis que estamos realizando. Incluye la limpieza, la transformación, y el modelado de los datos para poder descubrir patrones y para poder descubrir tendencias. ¿A qué se refiere el tema de la limpieza? Señores, normalmente la data en los sistemas transaccionales, hablo en los sistemas informáticos, hay ocasiones que se tienen que guardar información que no es relevante de cara al negocio, pero que sí es relevante desde la perspectiva técnica. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo una tabla es una colección de filas y columnas, normalmente es donde se guarda la información dentro de una base de datos. En las tablas existen campos que son utilizados para poder garantizar la unicidad, para poder llevar a cabo, por ejemplo, relaciones con otras tablas. A esto muchas veces se le conocen como llaves primarias, llaves foráneas. Hay campos que se utilizan como campos transaccionales. Si yo tengo un catálogo contable, por ejemplo, yo sé que manejo activo, pasivo y capital como cuentas de mayor. Esas tres cuentas yo las puedo guardar dentro de una tabla de forma literal, es decir, activo, pasivo o capital, o probablemente la guarde como 1, 2 o 3. E internamente el programador sabe que 1 significa activo, 2 a lo mejor pasivo y 3 capital. Ahora, la persona, el usuario final, no tiene ese nivel de conocimiento técnico probablemente. Entonces, tiene que existir un procedimiento a través del cual los datos se limpien, se saque toda aquella información que no es útil para realizar el análisis, o sea, no nos va a servir para realizar el análisis y solamente vamos a dejar aquella información que realmente es útil para poder realizar el análisis. A eso se le conoce como hacer una limpieza. Luego de la limpieza viene otro proceso que se conoce como la transformación. Transformar se recuerda que yo le puse el ejemplo ahorita en el cual en una tabla se están guardando 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 representa activo, pasivo y capital. Ok, para el sistema en la tabla dentro de la base de datos, eso es útil. Es más, es eficiente que se guarde de esa manera. ¿Por qué? Porque ocupamos menos espacio. Un número es mucho más eficiente desde la perspectiva de uso de la computadora que guardar un string, que guardar la palabra activo, pasivo y capital. Pero para poder hacer el análisis, el usuario de negocio no le es muy útil el número, le es más útil el string. Entonces, una transformación puede ser convertir ese número en texto. Y cada vez que se encuentre un 1, ahora en la herramienta de análisis, que puede ser Excel, que puede ser Power BI, que puede ser Cognos, que puede ser Pentao, cualquier otro tipo de herramienta, entonces yo necesito que el usuario de negocio que la va a utilizar para poder hacer el análisis del negocio, entonces el usuario vea no 1, 2 y 3, sino que vea activo, pasivo y capital. Entonces a eso se refiere como transformación. Y modelado finalmente porque nos interesa hacer una perspectiva a través de la cual la herramienta pueda fácilmente realizar el análisis. Ojo, la herramienta pueda fácilmente realizar el análisis. Y ahí es donde viene un concepto que se conoce como ETL, que quiere decir extracción, transformación y carga para poder descubrir en su momento patrones y tendencias. Ok, el análisis de datos entonces es una tarea súper importante, señores. Existen distintos tipos de análisis de datos, ya vamos a hablar un poco más de ellos. Los descriptivos, los datos de diagnóstico, los predictivos, ya ahorita vamos a hablar un poco más de ellos. Es súper importante que estemos conscientes que el análisis de datos requiere de algunos pasos que tenemos que seguir para poder llevar a cabo cada una de las tareas que en un determinado momento va a conllevar el poder tener. Esos pasos son súper importantes, son los que les estoy compartiendo en este momento. Habitualmente, cuando queremos hacer un análisis de datos, vamos a iniciar inspeccionando el dato. El análisis de datos comienza con la inspección de la data.
Es decir, buscar las características, identificar algún tipo de anomalía, error, patrón dentro de los datos. Esta etapa es crucial porque sirve para poder garantizar la parte de la calidad de los datos y la precisión del resultado que podemos tener producto de nuestro análisis. Luego, señores, vamos a buscar por la necesidad de realizar algún tipo de limpieza y transformación dentro de los datos. Ya yo le explicaba el caso de lo que ocurre precisamente cuando estamos guardando datos de un catálogo de cuentas, en el cual yo puedo guardar números, pero sé que los números representan valores como lo que le explicaba del activo, el pasivo y el capital. Normalmente se guardan de esa manera para ser más eficientes a la hora de estar guardando la data. Entonces lo que necesitamos es precisamente una estrategia a través de la cual podamos convertir esos números a letras y esas letras a números en el caso que sea necesario. Entonces, parte del proceso del análisis será identificar realmente si existe la necesidad de realizar un proceso mediante el cual nosotros veamos qué tipos de datos son aquellos que son necesarios para poder hacer el análisis, garantizar la uniformidad y la consistencia de la data. Normalmente esta etapa incluye la eliminación de datos duplicados, la corrección de potenciales errores y la transformación de los datos a un formato que sea común. Luego viene un aspecto súper interesante que es el modelado de los datos. El modelado de los datos es el proceso de crear un modelo matemático o estocástico para poder presentar los datos y analizar las relaciones entre las variables. Esta etapa es crucial para poder identificar patrones y relaciones dentro de los datos y hacer predicciones basadas en esos datos. Es fundamental a la hora de que nosotros estamos realizando nuestro análisis. Y pues existen distintos tipos de análisis de datos, incluyendo análisis descriptivos, análisis exploratorios, análisis predictivos, análisis que sirven para hacer una prescripción. Cada tipo de análisis utiliza distintas técnicas que en su momento pueden servirnos para poder llevar a cabo una determinada tarea y hacerlo de una mejor manera. Dediquémosle por favor tiempo a continuación para poder hablar un poco respecto a cada uno de estos tipos de análisis. El primero de ellos es el análisis descriptivo, ¿no? El análisis descriptivo se utiliza para poder resumir y para describir los datos, como pueden ser las medias, las desviaciones estándar, frecuencias, la moda, etc. Entonces, un análisis descriptivo se basa en ir a ver características que el dato tiene o que los datos tienen por simple inspección o aplicando modelos estadísticos, como mencionamos, la moda, la varianza, la desviación, etc. Entonces, este tipo, digamos que es el tipo más común, es el más frecuente y es el más fácil de aplicar. Luego del análisis descriptivo, vamos a, por cierto, a presentarle un ejemplo en el cual vamos a utilizar un lenguaje de programación como Python con un dataset, por ejemplo, para poder hacer un análisis descriptivo. Eso lo va a buscar dentro del conjunto de demostraciones que tenemos preparados para este módulo y ahí va a ver la forma a través de la cual nosotros presentamos un dataset y podemos utilizar comandos básicos de un lenguaje de programación orientado a ciencia de datos, como puede ser Python, para poder realizar un análisis descriptivo, que se nos muestre la moda, que se nos muestre, por ejemplo, una campana gaussiana para ver cómo se encuentran las distribuciones en los datos, ver si existe algún tipo de tendencia dentro de las distribuciones, son distribuciones normales, etc. Luego, señores, existe el análisis de diagnóstico. El análisis de diagnóstico se utiliza para poder determinar la causa de una determinada situación o problema. Es útil para poder identificar relaciones de causa y efecto y para poder comprender por qué sucedió algo. Como su nombre lo indica, lo que buscamos es diagnosticar, ¿no? Lo que buscamos es verificar por qué pasó algo, basado en un análisis que permita identificar algún tipo de tendencia, algún tipo de patrón concluyente. Nosotros podemos eslabonar la data y una vez nos encontramos esbozando la data, podemos diagnosticar que potencialmente el resultado que se presentó ha sido producto de cierto comportamiento atípico o de cierta situación que se estuvo presentando. Eso es súper importante. Luego, estimados, tenemos otro tipo de análisis que se conoce como análisis predictivo. El análisis predictivo se utiliza para poder hacer predicciones. Esas predicciones son basadas en datos históricos. Es útil para poder predecir eventos futuros y para poder identificar oportunidades y riesgos potenciales. El análisis predictivo es muy útil porque resulta que a través de él nosotros podemos predecir situaciones futuras y poder determinar qué es lo que puede llegar a pasar. Si nosotros aplicamos una técnica de inteligencia de negocios,
como pudiese ser, por ejemplo, vamos a decirle que queremos hacer un análisis multidimensional, teniendo un cubo y sobre ese cubo estableciendo la tabla de hechos, las tablas dimensionales, las medidas y todo lo demás. Entonces, a partir de data histórica, de la venta histórica que se pudo haber generado dentro de una organización, yo puedo hacer un análisis predictivo y poder predecir cuál va a ser la potencial venta que vamos a tener en el próximo mes. La idea es comparar las ventas que fueron realizadas en los meses anteriores y basado en el comportamiento y en la tendencia de esas ventas que se realizaron en los meses anteriores, podemos llegar a predecir cuál puede ser el comportamiento de la venta que va a tener o que se va a generar en este mes próximo. El análisis prescriptivo se utiliza para poder recomendar cursos de acción futuros en función de los resultados del análisis predictivo. Es útil para poder tomar decisiones informadas y para poder optimizar los procesos. Entonces es súper importante que nosotros estemos conscientes que estos tipos de análisis son aplicados en distintas situaciones cuando se quieren abordar distintos escenarios y cada uno de los tipos de análisis evidentemente ocupan técnicas diferentes, algoritmos diferentes, modelos matemáticos o estadísticos diferentes. Ok, ahora, para poder llevar a cabo un proceso de análisis es súper importante que estemos conscientes que, como lo mencionábamos previamente, existen una serie de pasos. Primero, es importante hacer un proceso de recopilación de datos. Este es el primer paso y es un paso crítico en el cual nosotros vamos a identificar dónde es que se encuentra la data, dónde es que normalmente la data se encuentra, cuál es la ubicación de los datos, dónde es que la data se encuentra ubicada. Y una vez hemos identificado dónde es que la data se encuentra ubicada, entonces vamos a proceder a determinar, ¿verdad?, la ubicación o el comportamiento que esta data está teniendo. ¿Cuál va a ser la ubicación? ¿Cuál va a ser el comportamiento de dónde es que se encuentra? Fundamentalmente acá, estimados, nos interesa darnos cuenta de dónde es que nos encontramos, ¿verdad? O sea, dónde es que está fundamentalmente la data que nos interesa ir a traer. O sea, acá lo que vamos a hacer, pues evidentemente, es identificar las fuentes de datos. Ojo, identificar las fuentes de datos. La data puede encontrarse en distintos lugares. Ojo, los datos pueden encontrarse en distintos lugares. La idea básica será que nosotros vayamos a identificar cada uno de esos lugares y que tengamos claro cuál puede ser exactamente el lugar. La información se puede encontrar en archivos de texto, la información puede estar dentro de bases de datos, la información puede estar ubicada en diferentes formas, en diferentes lugares. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a hacer es a buscar la estrategia que nos va a permitir en un determinado momento ir y conseguir esos datos. Entonces, la recopilación de los datos definitivamente es el primer paso y el crítico en el análisis de los datos, puesto que implica la obtención de los datos de fuentes relevantes y confiables para el análisis posterior. Quiero que prestemos atención, déjeme que por favor yo pueda compartir en este momento la pantalla de mi tablet para poderla utilizar como una pizarra digital. Voy a compartirles en este momento la pantalla de la tablet y quiero representar de esta forma. Mire, habitualmente en las empresas hay unos equipos que se conocen como servidores, ¿no? Y los servidores mantienen las bases de datos. Estas bases de datos tienen una característica o un nombre que se conoce como bases de datos o LTP. Estas bases de datos son bases de datos transaccionales, ¿no? Habitualmente cuando nosotros tenemos sistemas como puede ser un ERP, como puede ser un CRM, como puede ser cualquier tipo de sistema transaccional, todos estos sistemas vienen a depositar los datos dentro de nuestra base de datos. Entonces, habitualmente, si nosotros pretendemos realizar un análisis sobre data que se encuentra depositada en una base de datos, entonces si hagamos de caso y lo vamos a representar por esta computadora, aquí se encuentra un decision maker, una persona que tiene que tomar decisiones y necesita prácticamente venir y obtener acceso a la data que se encuentra depositada acá, ¿verdad? Yo necesito platicar con la gente de tecnología para que la gente de tecnología nos entregue una cuenta y que a través de esa cuenta podamos obtener los datos. Ahora, en este caso yo estoy asumiendo que se encuentra dentro de una base de datos, pero recuérdese que dentro de la organización pueden existir archivos de texto, dentro de la organización pueden existir CSV, dentro de la organización la info puede estar incluso en correos,
Dentro de la organización la información puede estar en archivos JSON, ¿verdad? O sea, podemos tener archivos JSON donde pueden estar los datos, etcétera, ¿verdad? Son distintas fuentes o distintos lugares en los cuales nosotros podemos tener la información. Lo importante de este primer paso, que este primer paso lo que pretende es que identifiquemos cuál va a ser la fuente de la data y que procedamos a identificarla y a recolectarla, ¿no? Porque luego viene el segundo paso es la limpieza. Ahora, una solución habitual que obedece a este modelo, voy a moverme un poquito por acá, habitualmente es así. Déjeme que le haga un diagrama en el cual le voy a representar distintas fuentes de datos transaccionales. Cada uno de estos son bases de datos, ¿verdad? Son servidores de bases de datos. Técnicamente hablando, esto puede ser un SQL Server, esto puede ser un Oracle, ¿verdad? Esto puede ser un Microsoft SQL Server, esto puede ser un MariaDB, un MySQL, ¿verdad? Etcétera. Entonces, todas estas son bases de datos que existen dentro de la organización. Estas bases de datos contienen la data. Ahora, va a existir de por medio otro equipo, otro servidor que se conoce como el ETL. El ETL es el que hace el papel de extraer, transformar y cargar. Extraction, Transformation and Loading. Entonces, ¿verdad? Jala la data de estos servidores transaccionales y la almacena en una base de datos temporal que se conoce como un staging database. ¿De acuerdo? Staging database. De acá se manda a otro repositorio de datos, ¿verdad? Y ese otro repositorio de datos puede ser donde se encuentre nuestro data warehouse, ¿de acuerdo? Donde vamos a tener nuestro almacén de la información, donde va a estar nuestra data histórica. Ahora, el papel fundamental que estamos hablando ahorita es el de este servidor, el de este equipo que vamos a señalar acá. El servidor que hace el papel de poder obtener los datos, jalar esa data de diferentes fuentes de datos, ¿verdad? En este caso son bases de datos relacionales, estoy hablando de SQL Server, estoy hablando de MySQL, estoy hablando de Oracle, estoy hablando de cualquier otro motor de base de datos. Puede ser una DB2, si es una plataforma S400, porque estamos hablando de un banco o de una telco. Entonces, esa data está ahí, pero a nosotros nos interesa analizarla. Entonces, como la queremos analizar, ya identificamos dónde está. Ahora que identificamos dónde está, vamos a proceder a realizar un proceso de limpieza y extracción. Entonces, hay distintos productos. En el caso de Microsoft, este producto se conoce como el SQL Server Integration Services, ¿verdad? El SQL Server Integration Services es el servicio responsable de realizar un proceso de extracción, transformación y carga. Y él utiliza algo que se conoce como paquetes. Se construyen paquetes y esos paquetes permiten que la data pueda ser obtenida, que se pueda procesar y que se pueda limpiar. Una vez sea limpiado, se procede a meterla en un data warehouse y una vez se tiene un data warehouse, entonces lo que se va a realizar es que se crea un modelo. Le voy a hablar de una solución tradicional de inteligencia de negocios. En una solución de inteligencia de negocios se crea una base de datos analítica. Esa base de datos analítica habitualmente se representa por un cubo. Esto es una figura metafórica. Y este servidor, ¿verdad?, donde se encuentra almacenado este cubo, recibe un nombre especial. Este es un OLTP, ¿de acuerdo? Un servidor analítico. Entonces, el modelo analítico va a jalar la data del data warehouse y este alimenta al cubo, ¿verdad?, el modelo multidimensional. Y el cliente que necesita analizar la data, entonces queda de este lado de acá, ¿de acuerdo? Evidentemente, para poder armar este cubo, se tiene que hacer un modelado de los datos, modelado de la data. ¿Por qué se tiene que hacer un modelado de la data? Porque resulta que en inteligencia de negocios, a la hora de estar presentando los datos de una mejor manera, se enseña que habitualmente hay modelos que pueden seguirse, un modelo en estrella, un modelo en Snowflake, para poder ayudar a la plataforma para permitirnos totalizar o realizar un análisis de una mejor forma. Habitualmente dentro del proceso de modelado se identifican dos tipos de tabla. Voy a hablar puntualmente de un tema un poco técnico, ¿verdad? Ese es un tema un poco técnico hablando del tema del modelado. En las bases de datos transaccionales, la data se encuentra almacenada dentro de tablas. ¿Qué es una tabla? Una tabla es un repositorio, más o menos representado así, de filas y columnas, ¿verdad? Filas y columnas. Los datos dentro de una base de datos están guardados dentro de las tablas. Las tablas representan
las entidades que son utilizadas por los sistemas. Por ejemplo, un sistema de facturación, por ejemplo, puede tener una tabla de clientes, una tabla de productos, una tabla de proveedores, una tabla de, llamémosle categorías, una tabla de fabricantes, etc. Porque la tabla es el repositorio, es el lugar donde estamos guardando. Entonces, normalmente dentro del modelado van a existir dos tipos de tablas. La tabla de hechos, que es donde está la data numérica que me interesa analizar, y por el otro lado está la tabla dimensional. ¿Qué es la tabla dimensional? La tabla dimensional es aquella tabla que le da significado a la data que se encuentra en una tabla de hechos. La tabla de hechos, repito, es la que contiene la data numérica que nos interesa analizar. Normalmente nos interesa analizar o hacer análisis sobre datos numéricos. Si estoy hablando de un sistema de ventas, voy a hacer el análisis sobre el sistema de las ventas. ¿Qué es lo que más me interesa? La venta, la cantidad vendida, la venta. ¿Qué son esos? Datos numéricos. Si voy a hacer un análisis de proyectos, probablemente me interesa los montos de los proyectos, las duraciones de los proyectos. El punto que yo quiero que usted comprenda es que habitualmente los análisis se realizan sobre data numérica. Pero hay otro tipo de datos que probablemente sea no numérica que nos puede servir para darle significado. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ya luego de haber hecho la limpieza de los datos, entonces procedemos a realizar el análisis de los datos. Pero para hacer ese análisis de los datos, evidentemente, hay que encontrar patrones, relaciones, hay que valernos de herramientas técnicas que pueden echarnos la mano para eso. Y finalmente, parte de lo que vamos a estar obteniendo al final, después de estar haciendo esto, será el hecho de poder presentar los datos, comunicar los datos, presentar que la información que vamos a transmitir sea una información bastante legible. Entonces, este paso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la parte de la comunicación es donde nosotros venimos y pues evidentemente tenemos lista la información para poderla presentar, para que las personas que van a hacer el análisis puedan sacar sus conclusiones basado en lo que la herramienta nos está proporcionando, que corresponde a lo que nosotros estamos haciendo en la parte de la data. ¿De acuerdo? En términos generales, estimados, recuérdese que hemos mencionado que si queremos datos útiles debemos de analizarlos. Para ello debemos recurrir a diversas técnicas que dependen del tipo de información que se ha recopilado, por lo que es importante tener definida una técnica que será utilizada antes de que ésta sea implementada. Categóricamente hay dos tipos de análisis, el cualitativo y el cuantitativo, ¿verdad? Un análisis cualitativo se presenta de manera verbal, se basa fundamentalmente en la interpretación que podemos hacer de los datos. La forma más común de poder obtener esta información es a través de entrevistas abiertas, grupos de discusión, observación directa, etc. Y luego viene el análisis cuantitativo, que se presenta en forma numérica. Y evidentemente, en este caso nos remontamos a los números. El análisis que yo le estaba planteando hace un momento, estamos hablando de un análisis cuantitativo. ¿De acuerdo? La técnica más utilizada por los expertos habitualmente hoy por hoy para recolectar información son las encuestas, ¿no? Inclusive hoy por hoy tener encuestas en línea, digamos que es la alternativa más frecuente que vamos a estar encontrando. ¿Ok? ¿Por qué el análisis de datos es importante? Primero, porque tomar decisiones es necesario y las decisiones son mejores cuando se sustentan sobre información. El análisis de los datos entonces proporciona la información concreta y ayuda a las empresas a poder tomar decisiones informadas basadas en hechos y datos reales. La identificación de tendencias y patrones. El análisis de los datos ayuda a las empresas a poder identificar tendencias y patrones en los datos que puedan ser útiles para poder comprender y mejorar su rendimiento. Señores, en el día a día, habitualmente, nosotros no le prestamos atención a ver comportamientos, a ver algún tipo de patrón o algo por el estilo, porque estamos enfrascados en lo que se está haciendo constantemente. Cuando ya nos sentamos y nos damos a la labor de poder analizar los datos, ver los datos, cómo se comportan, cómo están fluyendo, probablemente vamos a identificar patrones y nos vamos a hacer preguntas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es la razón por la cual la data se está moviendo de esa manera? ¿Por qué es que el mercado se está comportando de esta forma? Entonces, cuando hacemos el análisis, evidentemente vamos a llegar a poder tener algún tipo de criterio. Recuérdese que para hacer eso hay distintos tipos de análisis. El análisis más tradicional, como lo mencionábamos, es el descriptivo, que es normalmente un punto de partida para cualquier tipo de reflexión analítica y pretende responder a preguntas como ¿qué ha pasado? Por ello,
Básicamente se ordena, se manipula e interpreta los datos brutos procedentes de diversas fuentes para poderlos convertir en ideas que son valiosas para nuestra interpretación, para nuestro análisis, para la organización. Realizar el análisis descriptivo es esencial, ya que permite organizar los datos y dejarlos listos para poder llevar a cabo nuevas investigaciones. Es pertinente mencionar que este análisis por sí solo no permite predecir resultados futuros, sino que más bien nos habla de los datos que tenemos. Entonces, eso puede ser el análisis descriptivo, también análisis exploratorio, que como su nombre lo indica, estamos buscando realizar una exploración. Luego pues ya vienen análisis como de diagnóstico, lo que estábamos mencionando hace un momento. Entonces, eso es muy importante. Señores, tomar decisiones basadas en datos es un compromiso. La toma de decisiones basadas en datos implica utilizar hechos y datos concretos para poder tomar decisiones de forma informada. Esto ayuda a evitar decisiones basadas en suposiciones, corazonadas, intuiciones, y por ende aumenta la probabilidad del éxito empresarial. Ojo, aumenta la probabilidad del éxito empresarial. Muchos estrategas llegan a ser súper exitosos en formular estrategias para poder obtener buenos resultados por el hecho de poder precisamente tomar sus decisiones 100% fundamentadas y sustentadas sobre data. Para ellos tienen modelos muy interesantes que le permiten analizar la data y ver tendencias, ver comportamientos. Tenía la oportunidad de hablar con el señor John Clayton. John Clayton es el CEO de un grupo de empresas de acá de El Salvador muy conocida. Recuérdese que un CEO normalmente es como el jefe de los gerentes generales, ¿verdad? Es esta corporación de la cual yo no le puedo mencionar el nombre, tiene distintas empresas que están metidas en distintos sectores de aquí del país. Ahí hay gente, tienen una tienda, una de las tiendas más grandes aquí en el país, de departamentos, tienen venta de vehículos, tienen venta. Entonces, cada empresa tiene un gerente general. Y está este señor que es el CEO del grupo, que es el jefe de los gerentes generales. Y algo que me decía, platicando con él, teníamos la oportunidad de platicar y me decía, mira Edgar, yo no puedo vivir sin datos. O sea, yo necesito, antes de llegar a una reunión con cada uno de mis gerentes, datos. Entonces ya cuando yo tengo la data, que ya he visto la data, que ya puedo ver qué es lo que ha pasado, porque eso ha quedado plasmado dentro de los datos, entonces yo ya puedo ir y reunirme con ellos. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención, porque al final lo que me estaba diciendo es, mira, la data es importante, no te reúnas con nadie si vos no tenés datos, si no tenés insumos. ¿Por qué? Porque los datos y los insumos son los que van a dar la pauta para poder sustentar y corroborar y confirmar que lo que te están diciendo es correcto. Entonces la data es súper importante. Recuérdese que un aspecto muy interesante es la identificación de tendencias y la identificación de ideas. Hasta que hemos platicado, hasta que hemos visto, hasta que hemos analizado el comportamiento, nos damos cuenta que evidentemente hay algo que se encuentra un poco diferente. El análisis de los datos es una herramienta importante para poder identificar las tendencias y los patrones en grandes cantidades de datos. Esto ayuda a las empresas a descubrir información valiosa que de otra manera sería un poco complicado o probablemente ni siquiera se pudiese poder llevar a cabo la obtención de estos datos. Luego pues tenemos la identificación de tendencias. El análisis de los datos ayuda a las empresas a identificar tendencias y patrones ocultos en los datos, lo que puede llevar a la identificación de nuevas oportunidades de negocio y a la toma de decisiones informados. Esto es fundamental, ¿verdad? Que nosotros lo consideremos a la hora de estar platicando de este tema. La mejora del rendimiento empresarial. El análisis de datos va a ayudar. El análisis de datos es una herramienta valiosa para poder mejorar el rendimiento empresarial, ya que permite a las empresas identificar patrones y tendencias que pueden utilizarse para poder optimizar procesos y estrategias. La eficiencia. El análisis de datos puede ayudar a mejorar la eficiencia empresarial al identificar áreas ineficientes del negocio y poder encontrar formas de mejorar y automatizar esos procesos. También hay una reducción de costos. El análisis de datos puede ayudar a reducir los costos empresariales al identificar áreas de desperdicio o ineficiencia y poder encontrar formas de reducir esos gastos innecesarios, ¿verdad? Entonces, la única manera a través de la cual nosotros vamos a poder llegar a identificar esos aspectos importantes que puedan darnos una pauta para poder ver cosas que son necesarias es a través del análisis de datos. El análisis de datos es una herramienta muy valiosa
para las empresas y que buscan tomar decisiones que van a estar informadas, que van a mejorar su rendimiento empresarial. Al comprender los fundamentos del análisis de datos, las empresas pueden utilizar estas herramientas para su beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente el análisis de datos consiste en someter los datos a la realización de operaciones. Esto se hace con la finalidad de poder obtener conclusiones precisas que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. Dichas operaciones no pueden definirse previamente, ya que la recolección de los datos puede revelar ciertas dificultades. Actualmente existen muchas industrias que usan el análisis de datos para poder sacar conclusiones y decidir acciones a implementar. Cabe mencionar que la ciencia también usa el análisis de datos para poder comprobar o descartar teorías y modelos existentes. Hay distintos tipos de análisis, pueden haber análisis de mercadotecnia, de recursos humanos, académicos, militares, pueden haber análisis que estén orientados a un determinado rubro o sector. El análisis es fundamental. Las empresas pueden utilizar esta herramienta para lograr obtener mejores resultados.